hoy grabando nuestro podcast de cierre. Estamos aquí con Susi y con Majo. Hola, buenas tardes. Ya este es nuestro último podcast juntas como empresas, pero bueno, quien quita en un futuro seguiremos con otros proyectos. Por ahora estamos en nuestros propios proyectos personales de vida y también de crecimiento profesional sobre todo. Susi, me encanta eso porque bueno, hemos hecho un recorrido largo. Ya estaba hoy pensando que cuánto tiempo teníamos y más o menos hice una cuenta y son como 6 años y 3 meses. Wow, no Ajá. puedo creer. Hoy lo miré y me di cuenta, entonces, bueno, queríamos hablar un poquito acerca de las experiencias internas, no solo de canales, sino también personales que nos han nutrido a lo largo del camino y ahora pues que nos estamos en parte dividiendo, pero nos estamos liberando a la vez a un lugar mucho mejor, que es como nuestros proyectos personales y cosas que también nos apasionan. Entonces, bueno, quisiera como escucharte y conocer tus aprendizajes. Bueno, fíjate que la perspectiva ya en estos casi 6 años siento que han sido crecimientos muy arduos. Al principio, pues en ese acople, miedos, resistencias. Lo primero fue como soltar viejos paradigmas. Entonces, dentro del viejo paradigma estaba mi situación laboral, por decirlo así, que estaba acostumbrada, y no porque sea malo, ojo, de pronto estaba acostumbrada a la vida asalariada, a una empresa, estaba acostumbrada, ahora que estamos en Uni, a unas primas, a todo esto, pero no porque sea malo, al contrario, porque ahora que estoy desde otro punto de vista de proyectos y estas cosas de emprendimiento, digo al revés, ¿qué pasa con esas personas que tienen que producir por su propia cuenta si tienen un hijo o por ejemplo, ¿no? O están lesionadas, qué sé yo. Entonces, bueno, ese fue mi primer puntico, suena tonto, pero era mi miedo a soltar. Pero no es nada tonto porque a la final es como atreverse a tener un sueño, a tener un poco de libertad en lo que hacemos, a estar más cerca de la educación. Y bueno, nos atrevimos a eso. Recuerdo que en nuestros inicios estábamos compartiendo una oficina pequeña, un espacio, ni siquiera Sí. una oficina, era algo muy pequeño. Y nos turnábamos y realmente pues fue como nuestros primeros inicios. Luego hubo como una etapa de sueño, ¿no? De proyectar qué era lo que queríamos. Y aunque estábamos muy entusiasmadas, también quiero como que decirles que también había miedo, ¿verdad? De lo que significaba invertir. Y yo me acuerdo que incluso invertimos como a ciegas, ¿no? Un poco como que no teníamos los recursos, pero tomamos una tarjeta y decidimos como, bueno, vamos a comprar esto y luego que más adelante esto se potencie con lo que estamos trabajando, pero también es un salto en fe. Y tampoco es un salto a ciega, ¿no? Como que si realmente no están los recursos y sientes que no puedes llegar hasta allá porque todavía no estás trabajando en ello, pues no lo hagas, porque puede ser algo que te puede perjudicar, pero si sientes que está dentro de tu alcance, que lo puedes lograr, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Porque a veces es un tiro en el pie y hay que saber un poco también los recursos con los que contamos. Sí, no es como jugar a la casita simplemente, la verdad. Aquí jugó mucho también personas que tuvieron fe en nosotros, nosotras, sobre todo que nos empezamos a capacitar, entonces como comunicar eso. Ambas teníamos 2 maestrías totalmente diferentes, a pesar de que teníamos la base de psicología, logramos esa común unión en eso y empezamos a conocer personas nuevas también, empezamos pues a estudiar, a viajar, a todo este cuento. Yo seguía con mis miedos también, tú me imagino con los tuyos propios, mientras ese acople, porque esto es como un matrimonio en eso, en el día a día, y bueno, y empezar como hasta en técnicas, ¿no? A compartir técnicas, mira, esto me sirve, esto no me sirvió, a nivel de emprendimiento también con pacientes me pasaron como chasquitos también en eso, siento, procesos terapéuticos, aprender a poner límites fue mi primera maestría, porque a mí me costaba mucho yo en ese creerme salvadora. Yo recuerdo que a mí los pacientes me llamaban a las 12 de la noche o de pronto yo me preocupaba mucho por uno y me iba muy preocupada o de pronto obviamente es poner un límite sano entre la vocación, obviamente, y estoy diciendo obviamente mucho, pero poner un límite sano entre la vocación y también pues el no enfermarme yo, porque también no llega hasta esos límites y todo eso pues en mi experiencia personal lo empecé a vivir y a regular.
Sí, otra cosa que sucedió fue que también compartimos muchos espacios juntas, o sea, estudiamos juntas, viajamos, y no, no siempre todo es como de la mejor manera. A veces también tuvimos momentos difíciles, que es como el trabajo en equipo, en donde nos tocó sentarnos en una cafetería a hacer acuerdos, no sé si te acuerdas, yo no me acuerdo. porque no nos estábamos entendiendo y estábamos en dos canales distintos, y fue sentarnos y ser bien sinceros y decir como, mira, tú estás en una página en esto, yo estoy en una Sí. página en esto otro, y tenemos que respetarnos, eh, pues porque estamos viviendo, estamos conviviendo. Sí. Es que esto es una convivencia también. No, y la verdad es que algo que siempre nos caracterizó fue eso, tener como, lo primordial aquí era que quien entrase a este lugar tuviese como una armonía, no que, ay, tienes que cumplir estos requisitos, no, era como la armonía. Y sí me acuerdo que estaba llena de miedo, hubieron momentos muy tensionantes, yo decía, Dios mío, todo lo que empezamos como a vivir básicamente, entonces sí, también me acuerdo de eso. Puntos de vista, es que somos humanos, puntos de vista a veces tan diferentes y uno no lo sabe. Em, entonces, bueno, esa fue como una gran faceta. Dos, ya cuando empezamos a hacer como competencia, pero sana, porque siento que, ¿te acuerdas cuando yo tenía ese miedo como que, Majo, es que en tal lugar están ofreciendo este servicio y nosotras no, o algo por el estilo? Entonces ahí hablaba mucho mi ego como herido, y fue ese como, no, Susi, mira, nosotras sabemos cuál es nuestra potencial, encaminémonos en esto, qué queremos de corazón, porque no es solo competir por competir, o sea, por entrar En un mercado, en sino tener la una... marca personal de nosotros, también jugó mucho en eso. Sí, fue chévere porque también nos dio mucho más seguridad lo que nosotros sabíamos, pero también lo que nos estábamos convirtiendo dentro, ¿no? Como que ya cada vez estábamos mucho más seguras de nosotras mismas en ese momento, y también pudimos compartir espacios, incluso hacer terapia juntas. No sé si te acuerdas de unos casos claro. que eran muy puntuales, como por ejemplo trabajar una bulimia, trabajar fobias, y nos metíamos las dos en terapia, y la gente también estaba muy receptiva Sí. a recibir dos terapeutas en el mismo espacio, que creo que eso no es muy común. Sí, ese tema de la coterapia, sobre todo que o sea, es saber a qué entramos y en qué debemos converger, porque a veces podemos dar una recomendación una y la otra, y que llegáramos a fluir de tal manera que nos conectáramos tanto. Creo que también fue para mí muy gratificante, porque al principio decía, ¿y qué tal que yo vaya a decir algo que de pronto María José no esté pensando en lo mismo y entorpezca? O sea, siempre son miedos de terapeuta, ¿no? Claro, y bueno, eso es un poco también como nuestro recorrido, entonces vamos a hacer se me ocurre hacer como un juego ya final, que son como tres cosas que vamos a decir, luego me las preguntas seguramente tú a mí. Okay. Entonces voy a hacerlo de esta manera, ¿vale? Está bien. ¿Estás preparada? Es que yo nunca no. Algo así. No, mentira, es en una palabra todo, ¿sí? Son tres preguntas, nada más. Entonces, en una palabra, ¿qué te llevas de exprésate? Gratitud, la verdad, porque suena cliché, muy Madre Teresa de Calcuta, pero en verdad yo siento que he aprendido, como hablé del tema, aprender a poner límites, he aprendido yo más para Susana Castilla, desde Exprésate, y que lo que en mi capacitación, o sea, aquí es donde me quito como la humildad de decir, mira, tengo esta profesión, tengo estas maestrías, tengo estos cursos, de decir, un lado. Entonces, si yo no tengo como mi trabajo en mi persona, no soy nada. Entonces, yo te diría que mucha gratitud, porque aprendí de cada paciente, hasta de las barracudas, como diría nuestro profesor Nardón. Ok, ¿tu caso favorito cuál fue? Uy, me corchas. Tengo varios. Pero hacia qué, hacia los niños, hacia trabajar con qué. Tengo un caso en particular, bueno, y lo puedo decir porque son amigos míos. Nos hicimos amigos, o sea, a raíz de eso, tanto que me participaron del bautizo de su bebé, Ah, qué bonito. y fue a raíz de una pérdida anterior. Entonces, ese manejo de ese duelo y ver el nacimiento luego de ese nuevo bebé, hasta yo tenía miedo y viví ese embarazo sin transmitirle obviamente ese miedo a esa mamá, pero todo el tiempo era, ay, ¿cómo estás? Y tal, y la otra, y cuando nos vemos, pero era porque estaba pendiente que todo estuviese en orden.
Ella nunca lo supo, pero lo vivió con tranquilidad, tanto que, como les digo, hoy en día hemos compartido ya asados, bautizo de la bebé, o sea, la verdad, ese es el caso, que ya no es caso, ya ahora Ya, mismo no. como que me llevo un grato recuerdo. Tengo muchos otros, seguramente ahora mismo no los tendré. Son Bueno, muchos, ¿no? Son muchas historias. sabes que tuve unos, ahora que se me están viniendo mucho, un caso de depresión, intento de suicidio. Hoy en día esa mujer hasta me ha transmitido, bueno, en mi vida personal en mi historia personal, mi creencia espiritual, soy católica, pero tengo la creencia espiritual de los ángeles, que quizás es otro tema. Sí, Y esa mujer me trajo una experiencia aquí en esta oficina, que yo súper. quedé boquiabierta. Bueno, no sé si contarla de una vez así. Pues sí, para que ellos sepan un poco también. Este, voy a tratar de no extenderme. Ella estaba aquí hablándome de Los Ángeles, entonces, bueno, primero ya iba a cerrar consulta. Me dijo, por favor, atiéndeme, no sé qué. Yo, listo, te espero, termino a las 7. La atendí justo aquí en este sillón y me empezó a hablar de Los Ángeles, como yo, o lo ideal, no yo, nuestra profesión, sabes que no podemos influir mucho en nuestras creencias como tal, a menos de que, o sea, se habla de la creencia del paciente, pues. Entonces, Bueno, pero también se trabaja la parte espiritual. exactamente, sin, digamos, ir en contravía de lo que el paciente te está hablando. Entonces, bueno, ella estaba hablando de Los Ángeles y yo un poco encaminada profesionalmente en su tema de la depresión y eso, ella me insistía mucho en el tema. Entonces me pregunta que si yo tengo una creencia y le dije sí, pero en este caso, más que algo sobrenatural, como que concentrémonos en lo tuyo. Bueno, ya terminamos la sesión y ella, como nunca tampoco, no como nunca ella, como nunca pues yo acepto, me dice, doctor, ¿usted por dónde va? Y yo, bueno, le doy más o menos mi referencia y me dice, yo paso por ahí. Y yo, me dijo, ¿quiere que la lleve? Y yo, está bien, ya eran 8 de la noche, estamos ubicadas en el centro. Y cuando vamos por la calle, bueno, no sé si llamarlo diosidencia, pero ella me marcó ese día. Eh, él iba pasando un habitante de calle y menciona un pasaje de la Biblia específico donde hablan de los ángeles. Ya. Entonces yo quedé como, ok, y seguí caminando, dije, no voy a darle cuerda a esta mujer con el tema. Okay. Entonces, en mi mente lo que dije fue como, bueno, Dios mío, o sea, si es una señal tuya, lo que sea, gracias de todas maneras, pero bueno, está bien. Seguí caminando y bueno, llegamos al parqueadero, aquí Parque Centenario, y había un señor que me dijo buenas noches. En verdad, a veces yo respondo y a veces no, porque a veces hay gente que te empieza a morbosear. Es lo que he sentido, no todos. Pero lo vi tan modesto y no lo había visto que le dije buenas noches. Entonces el señor coge y me dice una frase que ahora mismo no recuerdo, pero les voy a decir más o menos qué fue la idea de la frase y es como que sí, él te está confirmando que sí que ellos están aquí, una cosa así, y yo quedé como, ok, me siento en el carro y la paciente me dice que doctora, sí vio. No. Entonces, pero me pareció tan linda porque tanto aquí como allá la sensación, no por eso, o sea, no por toda la experiencia espiritual, ya nosotros llevamos un proceso, ella ya está de alta, pero no ha tenido más en su mente como una idea suicida como tal. Y lo que he visto en ella ahora, lo que veo en sus redes, porque aparte ella es una gran empresaria, te lo puedo decir hoy, es una persona que transmite alegría a otras personas. O sea, ¿quién diría que esa misma persona era la que podría transmitir otra cosa? Y lo que hoy en Claro. día ella me ha marcado, que cada vez que la veo le doy like. Ah, chévere, qué bonito eso. Y bueno, y también es entender que los cambios son necesarios, los cambios son buenos, se reciben con muy buena actitud, con apertura, y estamos en ese tránsito, ¿no? Como de, nunca tenemos como muy claro cómo va a ser el puerto, pero confiamos y tenemos la certeza de que lo que viene es un buen puerto, ¿sí? De buenos términos. Porque la fe está puesta en nosotros y está puesta en nuestro proyecto personal y lo que vamos a ofrecer a los demás. Entonces, Bueno, y ahora aprovecho para volverte las preguntas. ajá. De pronto, bueno, ¿qué experiencia, qué casos así también te han marcado a ti? O al revés, en el transcurso de ese caso, porque aunque no lo crean, a mí también hay casos que me han ayudado a sobrevivir. O sea, lo digo sobrevivir porque de pronto pues, estoy pasando por una turbulencia y ese caso llega y me da 2 cachetadas y es el que me dice, epa, esto lo tenía que aprender. Claro, hay muchísimos casos, creo que no hay uno preferido para nada, es como más bien algo que me tocó,
mucho, o sea, sentimentalmente, y fue una paciente que llegó con su sobrino. Y yo ese día, de casualidad, como que a veces uno de psicólogo también está pasando sus cosas en la vida personal. Y esta paciente dijo una frase supremamente bonita que me llegó al alma y fue como que para ti, para la gente que da, siempre, siempre Dios lo ayuda mucho más. O sea, para la gente que da siempre Dios lo ayuda mucho más. Yo estaba en un momento donde sentía como que un poco la herida de injusticia en un tema mía personal ya de base. Y esta persona empezó a hablarme y a hablarme. Yo decía, increíblemente pareciera que me estuviera haciendo la terapia a mí, pero ella sin saberlo. O sea, sí. Increíble. Y lo podían llamar, hay gente que lo puede llamar como contratransferencia o transferencia del paciente a mí, como lo quieran ver, pero es algo que a la final nosotros, el paciente sí te influye, nosotros influimos sobre el paciente. Hay una conexión profunda que hay un momento que se da en que bueno, o sea, no podemos dejar de sentir o no podemos dejar de sentirnos conmovidos por las cosas que nos dicen también. Y esta persona en ese momento específico, aunque no lo creas, con la fuerza en que lo dijo, la manera en que lo dijo, e incluso yo texteé luego lo que ella dijo en Twitter, porque en mi Twitter, porque lo grabé para mí, generó una potencia muy grande y me generó una esperanza muy grande ante algo que quizá ella no tiene ni idea que hubiese podido generar en mí. Ella vino a acompañar a su sobrino en un proceso personal y pues eso que ella me dijo a mí me marcó muchísimo, me impactó mucho en ese momento y le agradezco mucho porque es una persona excesivamente positiva, excesivamente te dio lo que necesitabas. Sí, increíble, pero era como justo lo que yo estaba necesitando en ese momento, entonces... Bueno, y estabas abierta, porque a veces hay gente que puede interpretar como, ¿pero qué? Entonces voy a estar yo sirviendo aquí, yo me siento mal, no sé qué, o sea, depende de la actitud, ¿no? No, claro, porque tú nunca dejas de ser el terapeuta, nunca dejas de tener el caso, pero esta persona dijo esa frase y esa frase generó alivio emocional en mí, entonces... Fue súper lindo ese día, bueno. Mis sentimientos cambiaron mucho después de esa sesión y le agradezco mucho también. Entonces sí, es más que todo, no, gracias por este camino juntas. Hoy es el día de cierre, se siente como nostálgico al mismo tiempo, sí. Pero a la vez estamos muy contentas de que viene una nueva fase y... Estoy... Y nada, pues gratitud. Gratitud, esa es la palabra que tengo ahora. Pues imagínate, muchas aquí como cosas, discusiones. ¿Te acuerdas cuando se nos activaban nuestras propias creencias? Como, por ejemplo, dificultades que pudiéramos tener personales y decimos, pero si yo ayudé a esta persona en esto, y eso es algo que a mí en un pasado, la Susana inmadura, a nivel profesional, a veces hasta en mi propia familia me decían, y eso que eres psicóloga, tal cosa, y eso que hoy en día puedo como decir, no, o sea, separé una cosa de la otra, pero también puedo crecer en esto, entonces hoy en día crecer en esos pequeños detalles que antes me afectaban y que hoy ayudo a otras personas por eso, como que me hace sentir que también le estoy dando el toque de mi propia vida, como dirían en la religión, ser testimonio, algo así. Sí, sí. Entonces, eso también. Súper, porque aparte de todo, nada de lo humano nos es ajeno y bueno, una cosa es la profesión que llevamos y otra cosa es el proceso personal que llevamos. Sí. No somos para nada perfectos, pero creo que sí tenemos algo y es como que en la mente un camino de evolucionar, de avanzar. Eso sí. Siempre está ahí. Así que bueno, gracias a todos, gracias Susi, gracias a todo el equipo también por todo. Un abrazo y bueno. Nos iremos viendo de pronto algún live, algo así, y cada una de su rumbo. Sigue la amistad, por supuesto, pero ya el capítulo Exprésate hoy aquí se cierra. Se cierra.